como todo el mundo sabe, el destino de los países centroamericanos va casi estrechamente unido, pues es inseparable en realidad. Lo que pasa en un lugar suele afectar al otro. Esa es nuestra historia y así va a ser nuestra vida también futura. En realidad el tema de la unidad, no sé si es el comienzo, no sé si es el punto de partida o el punto de llegada. Probablemente sea una de las cosas que hay que dilucidar siempre, porque cuando se presentan ese tipo de fenómenos de regímenes autoritarios y además de destrucción, virtual destrucción, digamos, de las fuerzas políticas existentes, tal vez el punto de partida es la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el pueblo ha rechazado en las fuerzas políticas dominantes? ¿Qué es lo que el pueblo ha querido expresar, dándole respaldo a una fuerza política emergente de vocación autoritaria? Porque, bueno, Bukele ganó elecciones en El Salvador. Y ya luego, a partir de ahí, que es lo que ya sabemos, ¿verdad? Que son estos regímenes que ahora le llaman híbridos, que a partir de unas victorias electorales comienzan un proceso de manipulación institucional hasta que controlan, pues, todo el entramado institucional del país. Pero al otro lado, es decir, ya sabemos que ese es el mecanismo de este tipo de regímenes autoritarios, pero al otro lado está la oposición. La gran pregunta es, ¿cuáles son los términos en los cuales la oposición debe manifestarse en una circunstancia como esa? Es decir, qué es lo que el pueblo está demandando en ese momento, qué es lo que el pueblo está aspirando, a qué es lo que no se le pudo responder, y qué es lo que de la oferta del régimen autoritario hay que tomar nota. Y este es probablemente uno de los procesos más difíciles, ¿verdad? Más difíciles, que es el reconocimiento crítico y autocrítico del camino que ha llevado hasta este punto. Es decir, por qué colapsan las instituciones políticas en un país como El Salvador, como Venezuela, etcétera, como Nicaragua misma, ¿verdad? Es decir, cómo se produce el colapso de esas instituciones políticas y cuál es la narrativa, cuáles son los mensajes que están sobre la mesa que apoyaron esta destrucción de las redes políticas en cada uno de estos países. Entonces, yo siento que a veces la unidad es como el punto de llegada, más bien, que hay que responderse algunas cosas. Primero, ¿en qué nivel de destrucción institucional nos encontramos? ¿Verdad? Es decir, el nivel de destrucción institucional es tal que ya está completamente cerrado el espacio, aún hay espacio, ¿verdad? El segundo es cuál es la contradicción principal que existe en esa sociedad, ¿verdad? Que es democracia, dictadura, digamos, como el caso de Nicaragua, nosotros tenemos una contradicción, democracia, dictadura. Y alguna gente quiere hacernos creer que la contradicción es derecha-izquierda, pero eso es una ficción, ¿verdad? El problema no es entre derecha e izquierda, no es entre postulados de la derecha y postulados de la izquierda. Ni siquiera hay posibilidad en un país como Nicaragua de que se expresen los postulados de la derecha o que se expresen los postulados de la izquierda. Es decir, el elemento de contradicción esencial, el problema central nuclear es la existencia de una dictadura y la liquidación de la democracia. Entonces el punto es quiénes son las fuerzas que pretendemos recuperar la democracia y cuáles son las fuerzas que están sosteniendo el andamiaje de la dictadura. El segundo punto es cuál es la hoja de ruta que debemos transitar para recuperar plenamente la democracia. Y ahí siempre hay un debate, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos la democracia en un régimen autoritario? Y comenzamos, digamos, el discernimiento por despejar algunas cosas. ¿Es factible, posible, deseable la lucha armada? Pues básicamente no, ¿verdad? Creo que esa es una respuesta ya bastante clara en el caso centroamericano. Entonces, ¿cuál es el curso que nos queda para el proceso de abrir una transición de vuelta a instituciones democráticas? Probablemente sean las elecciones. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿tenemos posibilidades de procesos electorales limpios, transparentes, competitivos? Digamos, en el caso de Nicaragua, en este momento no hay ninguna posibilidad de contar con procesos electorales limpios, transparentes, competitivos, justos, observables, digamos, a nivel internacional. Si eso existiera, pues el curso de la lucha cívica nos tendría que llevar necesariamente a la lucha electoral. Y si hablamos del terreno electoral, hablamos necesariamente de una alianza electoral, ¿verdad? Una alianza electoral. ¿Es una alianza electoral una unidad de fuerzas políticas? No necesariamente, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos para nosotros en Nicaragua,
Para mí el dilema principal está en que decidir qué es el rumbo que nos lleva, ¿verdad? O el que queremos llegar, es a que en el país se logre un proceso electoral limpio, transparente, competitivo, justo, observado internacionalmente, que permita restablecer la democracia en el país por la vía cívica política. Y eso nos plantea de previo el tema de la unidad. Entonces, la unidad entendida como una sola organización, pues no ha sido posible en Nicaragua. Y yo creo que no es necesariamente deseable, porque eso obliga un poco a fuerzas a juntarse en un modelo en el cual probablemente hay incompatibilidades, ¿verdad? Porque la unidad, entendida como unidad con plena cohesión de objetivos de mediano y largo plazo, pues ya supondría una fuerza política homogénea. Pero aquí estamos hablando de unos procesos de alianza entre fuerzas políticas diferentes, que incluso han estado en aceras opuestas, han estado haciendo oposición una a otra, que han estado en contradicción como fuerzas políticas. Eso sucede en la oposición nicaragüense. Fuerzas políticas que hemos estado compitiendo una con otra y que tenemos diferencias de apreciación sobre distintos aspectos de la vida nacional. Entonces, lo que sí parece necesario es construir una unidad en la acción. ¿Alrededor de qué? Bueno, alrededor de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, alrededor de la lucha por la liberación de los presos y presas políticas, alrededor de lograr condiciones para el retorno seguro de los exiliados y exiliadas, para lograr apertura en Nicaragua y el cese de la represión, el respeto de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y eventualmente para lograr un proceso electoral limpio, transparente, competitivo, justo y observado para poder avanzar en la transición a la democracia y, obviamente, objetivos de justicia. Entonces, una unidad en la acción en la cual las distintas fuerzas políticas van en su propio carril, pero vamos coincidiendo en estos aspectos, ¿verdad?, de la lucha contra el régimen autoritario. Si todos hacemos esa denuncia, todos estamos en la defensa del preso y presas políticas, ¿verdad? Todos estamos en el tema del retorno seguro de los exiliados y exiliadas, digamos, en que se haga presión internacional al régimen de los Ortega Murillo. Es decir, la unidad en la acción alrededor de ciertos temas. Y eventualmente nos vamos a tener que enfrentar a una alianza electoral, a la necesidad de una alianza electoral cohesionada, eh, tal vez única, ¿verdad? Para poder garantizar una transición expedita a la democracia. Pero, pues, los procesos de alianza y unitarios son difíciles. Y son más difíciles si partimos de la consideración de que es factible una unidad entre fuerzas tan diferentes y que han estado, digamos, en confrontación previa en épocas anteriores. Entonces yo ahí prefiero siempre pensar en términos de unidad en la acción, de ir creando mecanismos comunes, de establecer una hoja de ruta común, ¿verdad? Y de preparar las condiciones para estructurar una alianza electoral en un proceso electoral con garantías plenas. Y entonces respondernos si hay un proceso electoral con garantía plena, pues lo ideal es ir a ese proceso electoral, creo yo, si hay plena garantía, ¿verdad? Si no hay garantías plenas, pues hay que hacer la discusión, ¿verdad? Yo he sido del criterio de que la participación en los procesos electorales contribuye a desenmascarar a los regímenes, ¿verdad? Los desenmascara completamente porque parte del modelo en el cual viven estos regímenes autoritarios híbridos es de las apariencias. Simulan que llegan al poder mediante mecanismos democráticos y después manipulan las instituciones, se apropian de las instituciones, ocupan las instituciones, las manipulan y las convierten en instituciones totalmente subordinadas a la voluntad del poder político. Pero eso que obvio para nosotros no siempre es tan obvio a nivel internacional. No siempre moviliza la opinión pública internacional, ¿verdad? Hasta que eso queda completamente descarado. Eh, entonces, pues por eso decía yo, el proceso de unidad es un proceso de partida o de llegada. Probablemente es de llegada. No es que primero nos unimos y después hacemos, a lo mejor es al revés. Primero hacemos, por lo menos en el caso de Nicaragua, yo creo que primero hacemos y haciendo cosas conjuntas vamos construyendo, digamos, esos mojones unitarios que nos tienen que llevar a un escenario de vida democrática y de institucionalidad democrática de nuevo. La otra parte del tema de la lucha contra estos regímenes autoritarios tiene que ver con la organización social.
sin la organización de la sociedad. Uno de los énfasis más importantes de la represión del régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua ha sido destruir el tejido social. Ese ha sido un objetivo central, es destruir el tejido social. Cuando digo destruir el tejido social me refiero a la liquidación de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales, la desaparición legal de la totalidad de los partidos políticos, la eliminación de todos los medios de comunicación independientes y su confiscación, la liquidación de todas las organizaciones gremiales, los movimientos feministas, etcétera, y la presión intensa sobre la Iglesia Católica para que guarde silencio. Es decir, todo el énfasis del régimen de los Ortega Murillo ha sido liquidar el tejido social y encarcelar líderes locales para desarticular, digamos, las redes que existen en las localidades, redes políticas, redes sociales, redes del movimiento social, etcétera. Entonces, uno de los temas clave, pues, obviamente, tiene que ver con el fortalecimiento de las redes de la sociedad en general, de sus organizaciones políticas, de sus fuerzas políticas, de sus organizaciones sociales, de sus medios de comunicación, de la independencia de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, ¿verdad? De la libertad de movilización. Todos estos son temas esenciales. Es decir, en la medida en que estos regímenes híbridos van restringiendo derechos, lo hacen para poder quedar absoluto y completamente instalados sin que la oposición pueda articularse, sin que el pueblo pueda articularse. Entonces, la preservación de los espacios de organización, movilización y libre expresión son fundamentales en una sociedad, porque el objetivo de un régimen tiránico es destruir completamente el tejido social para que la gente sea incapaz de manifestarse por nada o que tenga miedo de hacerlo. Es decir, bueno, que tanta organización pueden tener los familiares de las víctimas de la represión del 2018. Eso es una cosa que el régimen lo siente como amenaza. La Asociación de Madres de Abril, que son, digamos, las madres de la gente asesinada en el 2018 por los Ortega Murillo, pues esta asociación la ve como una amenaza porque hace trabajo de memoria histórica, porque hace trabajo de denuncia, porque busca justicia, porque está presente. O las asociaciones que tienen que ver con presos y presas políticas, o las demandas sociales propiamente dichas. Es decir, lo que ha hecho el régimen de Ortega Murillo es eliminar completamente todo tipo de actividad sindical o gremial, desde los sindicatos de la zona franca hasta las organizaciones gremiales de los empresarios. La gremial empresarial en Nicaragua fue disuelta. Ni siquiera los grandes empresarios pueden tener actividad gremial de algún tipo, ni los campesinos, ni los trabajadores, absolutamente nadie, ni los estudiantes en las universidades. Entonces, fundamental es la preservación de los espacios de organización, convocatoria, movilización, libertad de expresión, ¿verdad? Y la preservación de la organicidad y de las capacidades orgánicas de las distintas fuerzas políticas y sociales, porque de eso depende la resistencia. Es decir, hay dos aspectos en esta lucha. Es decir, toda la parte que hablamos antes, que tiene que ver con la superestructura opositora, ¿verdad? Que hace sus estrategias, etcétera. Y la otra parte que es fundamental, que tiene que ver con que el pueblo conozca, interiorice, entienda, sepa y perciba la lesión que constituye para sus intereses la presencia de un régimen autoritario. ¿En qué momento ese régimen autoritario le cobra más cara la cuenta de lo que le entrega? Hay un momento en que la gente dice, yo le entrego libertad, pero compro seguridad. Pero hay un momento en que se va a percatar, y pues es parte de lo que tenemos que hacer, de ir explicando de que la cuenta está saliendo más cara que lo que entrega. Y eso se va viendo cuando se produce, cuando uno se traslada al ámbito económico, cuando se traslada al ámbito de las garantías sociales, ¿verdad? Y entonces, digamos, el levantar ese mensaje como fuerzas opositoras es fundamental. El mensaje político, exclusivamente político, ¿verdad? De decir que un régimen autoritario es importante, pero tiene que estar acompañado de la conexión con los grandes problemas que tiene la sociedad, en este caso la sociedad salvadoreña y en el caso nuestro la sociedad nicaragüense. Es decir, mostrar cómo las acciones del régimen autoritario lesionan directamente a las comunidades, a las familias, a las personas, a sus oportunidades, ¿verdad? A sus garantías, a su libertad individual, familiar, grupal, comunitaria, incluso a su seguridad. También, pues, pero esta es uno de los temas fundamentales. Si no se preserva y hace crecer la integridad de las fuerzas políticas y sociales, entonces el régimen se va a encontrar en el escenario eh, que busca, que es la dictadura, un pueblo desorganizado, un estado de terror,
la fuerza política desorganizada y desarticulada. Ese es el objetivo que busca un régimen autoritario. Y se va a enfilar a eso tarde o temprano. Entonces la oposición tiene que afilarse en el sentido exactamente contrario, pues. El modelo de los regímenes autoritarios es el control total y el poder total. Y además, en el caso de estos regímenes autoritarios híbridos, estamos hablando de grupos políticos que tienen también grupos económicos en su seno. Están dominados por grupos económicos. Esos grupos económicos compiten, quieren más, quieren acopiar más capital, es decir, son competidores de los grupos económicos tradicionales. Entonces, el camino siempre va a ser el mismo. Es decir, hoy hay algunos grandes empresarios que pueden apoyar a Bukele, mañana van a ser víctimas también, porque son competidores, ¿verdad? De este grupo de capital que está creciendo alrededor del régimen autoritario. En mi opinión, uno no tiene por qué dejarle el camino limpio al autoritarismo. Es decir, no tenés por qué apartarte y dejarle el camino limpio, pues. Yo creo que siempre hay que cobrarle la cuenta. Bueno, si hay un momento que ya querés participar y te dicen, te eliminan el partido político, bueno, pues ya no tenés más remedio que convocar a la abstención. Estamos claros, ¿verdad? Pero mientras tengas las capacidades y fuerzas políticas para participar, yo creo personalmente de que uno no debe dejarle el camino limpio a los regímenes autoritarios para que se instalen con toda comodidad y limpieza, pues bien tranquilo. Es decir, no tienen que tener obstáculos, tienen que tener dificultades. Puede incluso revertirse la situación en dependencia de las condiciones económicas, ¿verdad? Es decir, las realidades políticas no son inmutables y las realidades electorales tampoco. Entonces, yo sí creo que vale la pena un desafío, si están en capacidad, si hay organizaciones políticas que cuentan con las posibilidades legales de plantear un desafío, yo personalmente creo que uno tiene que hacerlo. Me parece que dejarle el camino limpio es hacerle un favor, el favor que ellos quieren, que es salir, ¿verdad? Sin que nadie les estorbe, ¿no? Yo creo que hay que, ahora, claro, es un desafío que no es sencillo, porque pues no muchos candidatos quieren tirarse, digamos, a perder, pero puede ser que no necesariamente sea perder, ¿verdad? Es decir, los procesos políticos son procesos acumulativos. Las campañas electorales sirven para hacer llegar un mensaje, para plantear una narrativa, para explicar unos temas. Los procesos electorales son campañas políticas en las cuales el mensaje es fundamental. Y es fundamental para la etapa que siga, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, renunciar al hacer una campaña política en regla y forma con un mensaje esperanzador para la gente que recoja sus intereses, sus inquietudes, sus demandas, ¿verdad? Y que represente realmente lo que está queriendo representarse. Entonces, eso, pues renunciar a eso, es dejarle el camino totalmente despejado al régimen autoritario. Y eso, para mí, se le hace un gran favor. Pero es mi perspectiva personal, ¿verdad? Es mi perspectiva personal. Yo apoyo la convocatoria a la abstención si no te deja participar. Porque entonces sí vamos al punto en que uno dice, bueno, no hay por quién votar, ¿verdad? Me sacaron de juego, me sacaron este fuerza, sacaron este partido, sacaron al otro, no hay por quién votar. Entonces uno convoca la abstención como una campaña política también. No hay por quién votar más que el candidato del régimen, ¿verdad? Pero si hay capacidades de fuerzas políticas de plantear candidaturas, yo sí creo que hay que sacar mateca, como decimos en Nicaragua, pues no dejarle el camino limpio al autoritarismo, pues, ¿verdad? Un dilema tan fácil eso, ¿verdad? Sobre todo cuando los partidos se debilitan. Pues hay que reconocer que la tendencia latinoamericana es de debilitamiento de los partidos políticos, mientras que las organizaciones de la sociedad civil se fortalecen o se amplían, ¿verdad? Entonces, en la agenda de los partidos políticos tiene que estar forzosamente un planteamiento de alianzas con las organizaciones y los movimientos de la sociedad civil con un objetivo definido, ¿verdad? Y con unos términos de una alianza definida. Eso es lo que en alguna medida tratamos de hacer en el 2021 en Nicaragua. Luego nos echaron presos a todos y ya se apartó el tema electoral. Pero bueno, ahora siempre estamos en esta dinámica de congregar partidos políticos y movimientos sociales, como por ejemplo la Unidad Nacional Azul y Blanco, que agrega distintos movimientos, organizaciones sociales, personas, etcétera, y que pues actúa como un sujeto político también. Hay que reconocer esas realidades en el escenario mundial. Los partidos políticos han perdido una gran fuerza, ¿verdad? Se han deteriorado frente a la sociedad, han dejado de agregar las demandas sociales y entonces están forzados a hacer unas alianzas con movimientos sociales, etcétera. Ahora,
En una dinámica preelectoral, pues lo natural es que haya puja de todo el mundo para imponer una candidatura. Yo eso lo veo como normal, ¿verdad? Eso es lo normal, pues, que cada quien quiera poner su candidato, eso o candidata, eso a mí no me extraña, pues, y lo haga también en las candidaturas a diputados, a diputadas y en las candidaturas presidenciales. El punto es siempre, ¿cuál es el mecanismo para definir una candidatura? ¿Verdad? ¿Quién define una candidatura? ¿Quién define la candidatura presidencial correcta en cada momento? ¿Cómo la definimos? Si son precandidatos que se lanzan voluntariamente, si estos precandidatos tienen que tener respaldo orgánico y si además estos precandidatos tienen que tener un determinado respaldo en las encuestas de opinión pública aceptada por todos, ¿verdad? Si se van a medir en encuestas de opinión pública, pues, aceptada por todos, eso es decir, la determinación del mecanismo para la elección de una candidatura, digamos, presidencial, pues es fundamental, pero el punto de partida es que todo el mundo tiene derecho a aspirar y va a aspirar, sea de partido político, sea de la sociedad civil. Es decir, yo me apunto pues como precandidata. Entonces, bueno, ¿cuáles son los términos en los cuales se va a elegir esa candidatura y en qué plazo? Porque uno puede decir, planteo yo hipotéticamente, bueno, vamos a comenzar esta campaña con una inscripción de precandidatura, va a seguir por una campaña de cada uno de los candidatos y candidatos, como le dé su gana, en los medios de comunicación, en la calle, etcétera, y vamos a hacer una encuesta el día tal. El resultado de esa encuesta va a definir el lugar de los candidatos, ¿verdad? Esa puede ser una opción. La otra puede decir, nos sometamos a una gran asamblea, eh, ¿cómo se llama? Deliberante decisiva, compuesta por fuerzas proporcionales de cada una de las fuerzas políticas y sociales y que esta asamblea pues elija a esta candidatura con voto secreto y directo. Ese es otro mecanismo. Pero al final el punto es reconocer que es importante abrir el espacio para precandidaturas plurales, ¿verdad? Y segundo, que lo otro que viene siendo clave es cuáles son los mecanismos para decidir la candidatura, porque al final estamos buscando una candidatura que gane elecciones. Es decir, para tener candidatura en mi partido, eso está fácil, pues. El punto es si la candidatura en mi partido gana elecciones o no gana elecciones. ¿Tiene más aceptación popular o no tiene aceptación popular? Porque si no tiene aceptación popular, pues me gustará mucho a mí, me caerá muy bien mi candidato, pero no va a cumplir los objetivos de movilizar, de contribuir a difundir este mensaje político, esta narrativa, de establecer los cimientos y defender la democracia y restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones. Entonces, pues, digamos que son las cosas a las que tenemos que darle vuelta en materia de candidatura. Pero la inercia es que yo quiero que mi candidato sea, puede ser inercia, pero eso, ¿cómo lo medimos? Pues, ¿cómo medimos si esa candidatura es la candidatura que puede movilizar, que puede ganar, que puede contribuir, que puede convocar, que puede dar esperanza, ¿verdad? Porque no todas las candidaturas, porque me gusten a mí, tienen la misma capacidad de motivar y dar esperanza a la gente. Ese es entonces, ¿cómo medimos eso? Es el punto clave. Yo creo siempre que las encuestas de opinión pública previamente acordadas con empresas mutuamente acordadas y con una fiscalización adecuada, puede ser un mecanismo apropiado. Y que una ratificación de estas candidaturas que salen en la opinión pública entre las organizaciones que integran una alianza electoral también es un mecanismo fundamental. Eso yo, los chilenos tienen toda esta experiencia de la concertación chilena, ¿verdad? Que ha sido muy buena y es abierta, es completamente abierta, es decir, van todos los de la alianza van a una primaria abierta, hacen campaña y gana el que gana, ¿verdad? Ese es el punto. Y después, en el caso de la concertación, iban en campaña con el candidato del otro sector de la concertación, pero eran primarias abiertas. Ellos hacen primarias abiertas, eso es una posibilidad. Las primarias abiertas siempre son una posibilidad pues, que hay que contemplar. Pero para mí el punto está en, todo el mundo tiene derecho, debería tener derecho a plantear una precandidatura, perfecto. Hay que tener amplia la mirada para decir, pasen toda la lista de precandidaturas, yo me apunto, el otro se apunta, magnífico, perfecto. Con unos respaldos básicos. Pues bueno, tráete 5.000 firmas, puedo traerte 3.000 firmas, yo qué sé, unos respaldos básicos, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un periodo de campaña
y después de ese periodo de campaña hacemos una elección primaria o una encuesta de opinión pública, ¿verdad? Para poder decidir la candidatura. Esa es la única manera en que puede resolverse eso como un proceso también desde la perspectiva de la unidad, ¿verdad? Y ese no siempre es fácil, es decir, un acuerdo siempre tiene que tener dos acuerdos, que un acuerdo sobre lo que estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en la recuperación de las instituciones democráticas, estamos de acuerdo en el restablecimiento pleno de la democracia y también un acuerdo de los desacuerdos. Sí, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo en varias cosas y punto. Y que no es en esta circunstancia o en esta alianza electoral que vamos a dirimir esos desacuerdos. Esos desacuerdos siguen su conflicto en la sociedad, si eso es natural. Es decir, los desacuerdos entre empresarios y sindicatos es un conflicto que va a seguir permanentemente, porque así es, el empresario busca la utilidad y los sindicatos buscan la defensa del trabajador. Ese conflicto es permanente, nunca se va a resolver de una vez para siempre. Es decir, ahí ni siquiera se tienen que poner de acuerdo, se ponen de acuerdo en que no se ponen de acuerdo, pero sí nos ponemos de acuerdo en que la democracia es el ámbito en el cual vamos a dirimir los conflictos. Es decir, en que la conflictividad entre empresarios y sindicatos no va a ser dirimida por una dictadura, por alguien que decida, sino que vamos a dirimirlo democráticamente. Vamos a dirimirlo en la lucha social, vamos a dirimirlo en los tribunales, vamos a dirimirlo en, en el tema de la legislación, etcétera, pues, ¿verdad? Es decir, hay que ponerse de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y ponerse de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo. Una alianza electoral no supone necesariamente que estemos de acuerdo en absolutamente todo, eso es imposible. Pero además, eh, tenemos muchas contradicciones. Es decir, dentro del movimiento político y social, cuando vos llegas a procesos de unidad frente a un régimen autoritario, por ejemplo, frente a los Ortega Murillo, tenemos posiciones completamente divergentes, totalmente. Es decir, entre posiciones, por ejemplo, posiciones del movimiento feminista, lo que puede ser algunas posiciones de sectores que son más conservadores, ¿verdad? Entonces eso puede ser que no se pongan de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que mientras no haya democracia, ni siquiera podemos entrar a Nicaragua a debatir estos temas. Es decir, y mientras lo estemos debatiendo afuera, no hacemos nada, porque el debate fuera del país es un debate completamente especulativo, no tiene consecuencias dentro del país. Para que podamos estar dentro del país haciendo este debate, tiene que haber democracia. Entonces, el punto clave es pongámonos de acuerdo en que la democracia es lo que necesitamos y que la democracia es el ambiente en el cual vamos a resolver el resto de los conflictos. ¿Cómo se resuelven? Como se resuelven siempre, con una elección, con una votación, con una lucha por una ley, con una demanda reivindicativa, yo qué sé, cómo se resuelven, pues, digamos, en todas las sociedades que van empujando en una dirección y en otra, pues, de manera natural, pero que no pueden resolverse o pretender resolverse de una vez y para siempre en una alianza electoral. Eso no va a tener solución. El conflicto, como te digo, la contradicción entre empresario y sindicato no tiene solución en una alianza electoral. Eso no tiene solución. Sería una cosa artificial pretender eso. Porque, bueno, el empresariado naturalmente tiende a la ganancia, natural, eso es su razón de ser, conseguir utilidades, tener utilidades. Y en esa razón de ser se puede pasar llevando los derechos de los trabajadores. Ese es el papel de los sindicatos, defender los derechos de los trabajadores. Esa dinámica va a ser así, todo el tiempo. No lo puedes resolver artificialmente en un acuerdo, en un papel. No es cierto, pues. Pertenece al ámbito de las cosas que tienen que funcionar en una democracia, al ámbito de la dinámica de la sociedad en una sociedad democrática. Eso es, digamos, ahora no es tan fácil. A nosotros no nos es tan fácil tampoco reconocer estos puntos. ¿En qué estamos? Pongámonos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y pongámonos de acuerdo en lo que estamos en desacuerdo. Porque hay gente que siempre quiere totalizar todo. Ah, no todo, tenés que estar de acuerdo con todo lo que yo digo. Pues no, es decir, no podemos pretender que alguien esté de acuerdo totalmente con todo lo que yo quiero o que yo esté de acuerdo totalmente con lo que alguien quiere. Pongámonos de acuerdo en lo esencial. Necesitamos unas instituciones democráticas. Necesitamos que haya derechos y libertades plenamente respetados. Necesitamos que haya respeto a los derechos humanos. Necesitamos que haya sistema judicial independiente, el cual actúe apegado a la ley. Necesitamos ejército dentro de sus cuarteles haciendo su papel y no haciendo política fuera de sus cuarteles, ¿verdad? Necesitamos seguridad, es decir, las cosas básicas que nos unen y lo que no estamos de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo, ahí nos vemos después cuando haya democracia, ahí platicamos después o ahí nos confrontamos después, pero
no a priori, pues, sobre todo antes del 2018 pasaba en Nicaragua. Y eh, el problema es que este tipo de regímenes autoritarios, dictatoriales, hay que irlos atajando todos los días. No es el proceso electoral que lo va a atajar, lo tenemos que ir atajando todos los días. Es decir, si no estamos denunciando todos los días que hay unos defensores de derechos humanos en El Salvador que están presos, acusados de nada, sin proceso legal, ¿verdad? En condición de secuestrados y desaparición forzosa. Es decir, lo que estamos haciendo es dejando que corra el régimen autoritario. Esa es la verdad. Es decir, si no denunciamos de que hay 75.000 personas a las cuales no se les ha procesado en un juzgado, no se les ha permitido visita familiar, por muy delincuentes que sean, pues, ¿verdad? Tienen derecho. Y así podemos ir, digamos, es decir, nosotros en el caso de Nicaragua, nuestra experiencia fue esa. Es decir, apareció la ley del canal, del contrato del canal, de la ley del canal interoceánico, y pues fuimos comunidad por comunidad campesina, y el movimiento campesino se articuló para hacer resistencia, y hacer resistencia, movilizaciones, 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 hasta que no le permitieron entrar a Managua. Pero fue haciendo conciencia en el resto de la ciudadanía de lo que estaba pasando. Ahora, lo que pasa es que los procesos que tienen estos regímenes híbridos, a menos que sean muy rápidos y vulgares, digamos, toscos, el proceso que tienen estos regímenes híbridos es como el de esta clásica fábula de la ranita dentro de una porra con agua, que le aplican fuego y se va calentando el agua y todo no va sintiendo, ¿no? Y cuando se da cuenta ya se coció porque se va insensibilizando el calor, va calentando, va calentando, va calentando y cuando se quiere salir ya está prácticamente cocida. Es decir, el proceso en el cual se montan estas dictaduras es exactamente eso, es todos los días van moviendo los límites del ámbito de los derechos y del ámbito de las instituciones. Es decir, primero capturan a una defensora de derechos humanos, no hay suficiente registro, vamos con el siguiente. Todavía no, siguiente. Cuando te des cuenta, te pasan llevando al resto de líderes políticos. Y es decir, atentan contra un medio de comunicación, no pasa mucho. Vamos con el siguiente medio de comunicación, no pasa mucho, vamos con el otro. ¿Verdad? Es decir, ya en El Salvador está el Faro afuera y está Cristosal que cerró pues operaciones. Es decir, eso lo que nos va diciendo es que hay un desplazamiento de límite del régimen autoritario eh, para ir acorralando a la sociedad salvadoreña. En el caso de Nicaragua es exactamente así, hasta que los Ortega decidieron limpiar completamente la mesa de manera total y de manera brutal. ¿Verdad? Ellos iban cerrando y cerrando y cerrando, corriendo los límites aquí, por allá, cerrando una organización, cerrando otra, amenazando a otro, presionando a otro, sacándote de las elecciones y así iban. Hasta que llegó un momento en junio del 2021 que decidió que ya no era seguro ir a unas elecciones, aunque controlaran completamente todo, y entonces barrió con líderes políticos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, y después vino la Iglesia Católica detrás, ¿verdad? Barrió con todo, hasta que cayeron 3 obispos presos, un obispo exiliado, por lo menos 15 sacerdotes presos, 8 seminaristas, religiosas expulsadas, es decir, ha barrido completamente, y la prohibición de las actividades religiosas fuera de los templos, pero ya en el límite extremo del asunto. Pero todo comienza ¿cómo? Comienza con un corrimiento de límite, poquito, poquito, poquito. Entonces, siempre con el tema, y hay quienes dicen, no, no, es que esto es para lo de los derechos humanos, que muy necios son, que no hay que habla mucho, y van de los derechos humanos. Después el medio de comunicación, es que es muy crítico, pero eso es solo con ellos, puedes decir, hay siempre sectores de la sociedad que van pensando que el corrimiento de los límites tiene que ver con otro, no conmigo. El punto es que siempre tiene que ver conmigo y me lo van a demostrar después. Una vez que se coman a los medios de comunicación, una vez que se almuercen a los organismos de derechos humanos, una vez que se despachan a los partidos políticos, van conmigo. Y en el caso del régimen de los Ortega Murillo, ahora hay una cosa todavía más paradójica, ¿verdad? Se fue contra toda la oposición, se fue contra la Iglesia Católica, se fue contra la Iglesia Evangélica. Entonces, ¿ahora a quién le toca? Ahora toca la pugna interna. Ahora toca la pugna interna. Entonces, ahora los encarcelados son los propios. Los incondicionales de ayer son los que están encarcelados hoy acusados de corrupción no autorizada.
Y entonces ahí tenés generales en retiro, coroneles en retiro, pues, altos funcionarios encarcelados, otros en casa por cárcel, otros destituidos, otros confiscados, otros a los que le quitan todas las propiedades, ¿verdad? Otros huyendo, porque ya terminó la barrida, el corrimiento de límites. Del otro lado, ahora viene hacia adentro la purga, y eso es lo que siempre sucede. Es decir, no hay ninguna razón por la cual no va a suceder en otras partes si es el patrón de cómo funciona el escalamiento de un régimen autoritario hasta la paranoia total, ¿verdad? Entonces, el punto para mí es ir deteniendo ese corrimiento de los límites todos los días. Si no lo puedes detener, denunciarlo, decírselo a todo el mundo, hablarlo con todo el mundo, explicárselo al pueblo para que vaya viendo ese corrimiento de límites y para entender que después viene por mí, ¿verdad? Que después viene por el de enfrente y que después viene por el de adentro, porque ya no es suficientemente leal o es poco confiable o ya no es de interés del poder político y entonces ya desecha, consigue otros más leales, pero entonces ya purga en su propia fila, ¿verdad? ¿Qué es lo que se podría haber hecho diferente en un contexto en que las posibilidades de hacer están básicamente limitadas, ¿verdad? Es decir, podríamos haber evitado caer preso todos en junio del 2021 y preferiblemente salir al exilio. Mm, Yo creo que no, ¿verdad? Claro que la cárcel tiene un precio alto, pero también tiene un precio para el régimen, ¿verdad? Lo tuvo, pues, pero también hubo un conjunto de gente que salió al exilio e hizo bien, en el sentido en que contribuyó a preservar ciertas redes. Eh, pero creo que tal vez la dificultad más importante, creo yo, para la oposición nicaragüense ha sido lograr, a ver, en Nicaragua hay algunas personalidades jurídicas habían que podían participar en las elecciones, solamente algunas. Y el régimen fue cortando y cortando hasta que dejó una, dos, y después dejó solo una. Entonces, para mí uno de los problemas centrales fue el sectarismo. El sectarismo, creer que yo puedo salir solo y ganando de esta coyuntura. Hubo un partido político ahí en Nicaragua que creyó que podía salir solo y ganancioso de la coyuntura electoral del 2021, pese a que habían capturado a los precandidatos y precandidatas a la presidencia, que habían destruido el resto de partidos políticos y que habían perseguido a todo el mundo. Pero la apuesta de ese partido político fue, pues yo puedo salir solo y puedo salir ganando, ¿verdad? Y fue una apuesta equívoca, porque al final también cancelaron ese partido político, ¿verdad? Es un poco lo que estábamos diciendo, no es que vas a quedar sobreviviendo, no, después van por vos. Entonces, eso yo creo que siempre es importante recordar de que del enfrentamiento con régimen autoritario, todo el que crea que va a salir solito, a resolver solito, que no necesita a nadie, comete una enorme equivocación. Porque esos regímenes autoritarios están instalados no porque son eh, poco capaces, no porque no son hábiles. Es decir, estamos hablando de políticos con habilidades, de políticos sin escrúpulos, de políticos con ciertas capacidades, de políticos que han interpretado los problemas de la gente y tienen una narrativa, ¿verdad? Es decir, creer que vamos a salir solito por mi propio sombrero, eso es un error. Es decir, uno sale de regímenes autoritarios conjuntamente, no sale solo. Y ahí hemos tenido esa experiencia variada, ¿verdad? La oposición nicaragüense. El intento de decir, no, no, yo puedo solito y no necesito a nadie, quitarme todo esto que me estorban, este piensa distinto que yo en tal cosa, el otro piensa distinto que yo en aquello más allá, ¿verdad? Entonces va, que eso más bien fortalece las capacidades del régimen autoritario, que lo que quiere es desorganizar, fragmentar a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales en un determinado momento. Entonces, para mí esa ha sido una experiencia importante, que pues yo creo que uno no debe repetir, pues. ¿Verdad? Siempre hay que tener la conciencia de que aquí hay que salir como los bueyes, pues, enyuntados. ¿Qué vamos a Sí, hacer? No es que se caigan bien los bueyes, ¿verdad? Sino que ahí van amarrados, ahí van esa yunta en la sin remedio. sí. ¿Verdad? Así es.